¿Te has preguntado alguna vez por qué, después de años de devoción religiosa, de seguir cada ritual y tradición al pie de la letra, un día despiertas y sientes que algo ya no encaja? ¿Por qué de repente las ceremonias que antes te llenaban de paz ahora te resultan vacías? ¿Por qué esas doctrinas que una vez aceptaste sin cuestionamientos ahora resuenan como ecos huecos en tu interior? Si estás experimentando esto, si has sentido esa extraña sensación de ser un extraño en tu propia iglesia, déjame decirte algo que podría cambiar completamente tu perspectiva. No estás perdiendo la fe, estás despertando, y no estás solo. Este fenómeno, que miles de personas experimentan en silencio y a menudo con culpa, fue profundamente estudiado por uno de los neurocientíficos más revolucionarios que ha dado México, Jacobo Grinberg. Sus descubrimientos sobre lo que él llamó la teoría sintérgica nos revelan por qué las conciencias que despiertan sienten, inevitablemente, la necesidad de trascender las estructuras religiosas tradicionales. Hoy vamos a explorar la razón secreta, científicamente fundamentada, por la cual los elegidos, aquellos que están experimentando una verdadera expansión de conciencia, se alejan de las iglesias. Y te advierto desde ahora, lo que vas a descubrir podría transformar completamente tu comprensión sobre la espiritualidad, la religión organizada y tu propio proceso evolutivo. Imagina por un momento que tu mente es como un receptor de radio que durante toda tu vida ha estado sintonizado en una sola estación, la estación de tu iglesia, de tus creencias heredadas, de los dogmas que te enseñaron desde pequeño. Día tras día, domingo tras domingo, has escuchado la misma programación, las mismas melodías conceptuales, las mismas estructuras de pensamiento. Pero un día algo cambia. Tal vez fue una experiencia transformadora, una crisis existencial o simplemente el resultado natural de tu evolución interior. Tu dial mental comienza a moverse y de repente empiezas a captar otras frecuencias. Percibes aspectos de la realidad espiritual que antes eran inaudibles para ti. Y aquí es donde surge el conflicto. Tu iglesia sigue transmitiendo en la misma frecuencia de siempre, pero tú ya no puedes limitarte a escuchar solo esa estación. Según Jacobo Grinberg, lo que ocurre en estos momentos de despertar espiritual es una transformación fundamental en lo que él denominó la látiz o rejilla neuronal. Esta estructura, que funciona como una matriz energética e informacional, es la base de nuestra percepción de la realidad, incluyendo nuestra realidad espiritual. Grinberg descubrió que cuando una persona experimenta un verdadero despertar de conciencia, literalmente está reconfigurando su rejilla neuronal, permitiendo que información espiritual, que antes era filtrada o bloqueada, ahora fluya libremente hacia su conciencia. Es como si hubieran actualizado el software de su alma y ahora pueden procesar datos espirituales que antes su sistema simplemente no podía manejar. Pero aquí viene lo fascinante. Las instituciones religiosas tradicionales están diseñadas para operar desde una rejilla neuronal específica, una que mantiene a los fieles en lo que Grinberg llamaba un estado de coherencia colectiva limitada. Esta coherencia es cómoda, predecible, y permite que grandes grupos de personas compartan una experiencia espiritual uniforme, pero tiene un precio: la supresión de la percepción espiritual individual expandida. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has estado en tu iglesia y has sentido impulsos espirituales genuinos, una conexión directa con lo divino, una percepción mística, una comprensión que trascendía las palabras del sermón, solo para ser redirigido inmediatamente hacia las formas prescritas, hacia los rituales establecidos, hacia las interpretaciones doctrinales aprobadas? Lo que Grinberg observó en sus estudios con chamanes y personas con capacidades espirituales extraordinarias es que estos individuos operaban desde una estructura neuronal radicalmente diferente. Su rejilla les permitía acceder directamente a lo que él llamó el campo neuronal, una especie de red informacional que conecta todas las conciencias y que es en esencia la fuente primaria de toda experiencia espiritual auténtica. Los chamanes que Grinberg estudió no necesitaban intermediarios,
No requerían instituciones para validar sus experiencias espirituales. Su rejilla neuronal transformada les daba acceso directo a la fuente. Y aquí es donde surge la tensión fundamental. Cuando tu conciencia comienza a expandirse de esta manera, cuando empiezas a tener acceso directo a experiencias espirituales genuinas, las estructuras religiosas tradicionales pueden comenzar a sentirse no solo innecesarias, sino limitantes. En uno de sus experimentos más reveladores, Greenberg estudió la actividad cerebral de chamanes durante estados alterados de consciencia. Descubrió patrones de coherencia únicos, ondas cerebrales que literalmente no aparecen en personas que no han desarrollado estas capacidades expandidas. Esta coherencia neuronal especial les permitía, según documentó científicamente, acceder a información y experiencias que trascendían completamente las limitaciones de los 5 sentidos ordinarios. Ahora, contrasta esto con lo que ocurre en la mayoría de las experiencias religiosas institucionales. Los fieles se reúnen, siguen rituales predeterminados, recitan oraciones memorizadas, escuchan interpretaciones autorizadas de textos sagrados. Todo está diseñado para mantener a todos en la misma frecuencia, en la misma rejilla neuronal limitada. No hay espacio para la experiencia espiritual espontánea, para la revelación personal directa, para esos momentos de conexión con lo divino que trascienden las estructuras doctrinales. Y aquí viene algo que puede resultar incómodo para muchos. Greenberg descubrió que las instituciones religiosas tradicionales, sin darse cuenta conscientemente, funcionan como inhibidores del desarrollo espiritual genuino, no porque tengan intenciones malévolas, sino porque están estructuradas para mantener la uniformidad, la predictibilidad, el control sobre la experiencia espiritual de sus miembros. ¿Has notado cómo, cada vez que alguien en tu iglesia reporta una experiencia espiritual genuina, una visión, una revelación directa, un momento de éxtasis místico, inmediatamente se le pide que lo someta a la interpretación de las autoridades religiosas? ¿Has observado cómo estas experiencias son rápidamente canalizadas hacia marcos doctrinales preexistentes, despojándolas de su poder transformador original? Esto no es casualidad. Según la investigación de Greenberg, las instituciones religiosas han desarrollado a lo largo de los siglos mecanismos sofisticados para detectar y neutralizar cualquier despertar espiritual que pueda amenazar su estructura de control. No lo hacen por malicia, sino por supervivencia institucional. Una comunidad llena de místicos despiertos es mucho más difícil de controlar que una congregación de fieles obedientes. Greenberg observó este patrón no solo en las religiones occidentales, sino también en muchas tradiciones espirituales que habían perdido su conexión con las experiencias místicas auténticas. Notó que cuanto más institucionalizada se vuelve una tradición espiritual, más eficaz se vuelve en suprimir precisamente aquello que supuestamente está destinada a promover, la conexión directa con lo divino. Pero aquí es donde la perspectiva de Greenberg se vuelve realmente revolucionaria. Él no veía este alejamiento de las instituciones religiosas como una pérdida de fe, sino como una evolución natural, incluso inevitable, de las conciencias que están despertando genuinamente. Era, según él, una señal de salud espiritual, no de enfermedad. En sus estudios con maestros espirituales tradicionales mexicanos, Greenberg documentó que la mayoría había pasado por períodos donde tuvieron que alejarse de las estructuras religiosas convencionales de sus comunidades. Este alejamiento no representaba una traición a lo sagrado, sino un paso necesario hacia una conexión más auténtica y directa con la fuente de toda espiritualidad. Don Pachito, el chamán mazateco que Greenberg estudió extensivamente, le explicó una vez algo que se quedó grabado en sus investigaciones. Las iglesias enseñan sobre Dios, pero no enseñan a experienciar a Dios. Son como mapas que describen un territorio, pero no son el territorio mismo. Llega un momento en que tienes que dejar el mapa y caminar por ti mismo hacia la montaña sagrada. Esta metáfora captura perfectamente lo que Greenberg observó en sus investigaciones. Las religiones institucionales
funcionan como mapas conceptuales de la realidad espiritual. Pueden ser útiles para orientarse inicialmente, pero llega un momento en el desarrollo espiritual donde el mapa se convierte en un obstáculo para la experiencia directa del territorio. Y aquí viene algo fascinante que Greenberg descubrió sobre el funcionamiento del cerebro durante experiencias espirituales auténticas. Cuando una persona tiene una conexión directa y genuina con lo que podríamos llamar lo divino, se activan regiones cerebrales que normalmente permanecen dormidas. Estas regiones no se activan durante la participación en rituales religiosos convencionales, no importa cuán devota sea la persona. En otras palabras, Greenberg demostró científicamente que hay una diferencia neurológica medible entre la experiencia espiritual auténtica y la participación religiosa institucional. No son lo mismo, de hecho, pueden ser procesos neurológicos completamente diferentes que a veces incluso se inhiben mutuamente. Esta es una de las razones por las que muchas personas que están despertando espiritualmente sienten que las ceremonias religiosas tradicionales ya no les nutren, sino que incluso pueden drenar su energía. Su rejilla neuronal expandida está buscando una frecuencia espiritual más elevada, más directa, y las estructuras religiosas convencionales operan en una frecuencia más densa, más conceptual, menos experiencial. Pero Greenberg fue aún más lejos en sus investigaciones. Descubrió que las personas que habían desarrollado lo que él llamaba coherencia neuronal elevada, esas conciencias verdaderamente despiertas, comenzaban a influir sutilmente en los campos energéticos de quienes las rodeaban. No mediante el proselitismo o la predicación, sino a través de lo que denominó transferencia de coherencia. Esta transferencia opera más allá de las palabras, a nivel energético e informacional. Es como si su sola presencia comenzara a activar potenciales espirituales dormidos en otros, sin necesidad de doctrinas, sermones o rituales. Greenberg documentó casos donde personas que nunca habían tenido experiencias espirituales comenzaban a tenerlas simplemente por estar en presencia de alguien con coherencia neuronal elevada. Puedes ver por qué esto representaría una amenaza para las estructuras religiosas tradicionales. Una persona que puede transmitir experiencias espirituales directas sin necesidad de intermediarios institucionales es, desde la perspectiva del control religioso, profundamente subversiva. No porque tenga intenciones destructivas, sino porque su mera existencia demuestra que hay caminos hacia lo divino que no requieren de las estructuras establecidas. Greenberg observó que muchas de las figuras espirituales más auténticas de la historia habían experimentado exactamente este patrón. Un período inicial de búsqueda dentro de estructuras religiosas tradicionales, seguido por una crisis donde estas estructuras dejaban de satisfacer su sed espiritual, culminando en un alejamiento que les permitía desarrollar una conexión directa con la fuente. Piensa en Buda, quien abandonó no solo su vida de príncipe, sino también las tradiciones espirituales establecidas de su época para encontrar su propio camino hacia la iluminación. Considera a Jesús, quien constantemente entraba en conflicto con las autoridades religiosas de su tiempo, porque su conexión directa con lo divino trascendía y a menudo contradecía las interpretaciones doctrinales establecidas. Estos no eran casos de rebeldía o pérdida de fe, eran, según la perspectiva de Greenberg, ejemplos de conciencias que habían alcanzado un nivel de desarrollo donde las estructuras religiosas convencionales se volvían no solo inadecuadas, sino contraproducentes para su crecimiento espiritual. Y aquí llegamos a un punto crucial que Greenberg enfatizaba repetidamente en sus investigaciones. Este alejamiento de las instituciones religiosas no significa un alejamiento de lo sagrado. De hecho, representa exactamente lo opuesto, un acercamiento más directo, más auténtico, más experiencial a la fuente de toda espiritualidad. Las personas que están experimentando este proceso a menudo se sienten culpables, como si estuvieran traicionando su fe o abandonando a Dios. Pero lo que Greenberg descubrió es que están haciendo exactamente lo opuesto.
están respondiendo al llamado de una conexión más profunda con lo divino, una que trasciende las limitaciones de las interpretaciones humanas y las estructuras institucionales. En uno de sus experimentos más fascinantes, Greenberg comparó la actividad cerebral de personas durante diferentes tipos de experiencias espirituales: participación en servicios religiosos tradicionales, meditación individual y experiencias místicas espontáneas. Los resultados fueron reveladores. Durante los servicios religiosos tradicionales, el cerebro mostraba patrones asociados con conformidad social, procesamiento de información auditiva y estados de receptividad pasiva. En la meditación individual aparecían patrones de coherencia interna y activación de regiones asociadas con estados alterados de conciencia. Pero durante las experiencias místicas espontáneas, el cerebro literalmente se transformaba en algo que Greenberg había visto solo en los chamanes más desarrollados: patrones de coherencia que indicaban acceso directo a lo que él llamaba el campo neuronal unificado. Esta investigación demostró algo revolucionario: las experiencias espirituales más profundas y transformadoras ocurren típicamente fuera de los contextos religiosos institucionales. No es que las iglesias sean intrínsecamente malas, sino que están estructuradas de una manera que favorece la uniformidad y el control por encima de la experiencia espiritual genuina. Y aquí viene algo que puede resultar especialmente impactante para quienes están experimentando este proceso. Greenberg descubrió que las personas que se alejaban de las estructuras religiosas tradicionales para seguir su auténtico despertar espiritual no solo no perdían su conexión con lo divino, sino que la profundizaban de maneras que nunca habrían sido posibles dentro de los confines institucionales. Era como si las doctrinas, los rituales prescritos y las interpretaciones autorizadas hubieran estado funcionando como una especie de ruido que interfería con la señal espiritual directa. Una vez removido este ruido, la conexión con la fuente se volvía más clara, más potente, más transformadora. Pero Greenberg también observó algo más. Este proceso de alejamiento raramente es suave o libre de conflicto interno. Las conciencias despiertas a menudo experimentan lo que él llamaba disonancia sintérgica, una tensión entre su nueva percepción expandida de la realidad espiritual y los condicionamientos religiosos profundamente arraigados desde la infancia. Esta disonancia puede manifestarse como culpa por abandonar la fe, miedo de estar equivocado o incluso terror ante la posibilidad de condenación. Pero Greenberg explicaba que esta tensión es en realidad una señal positiva. Indica que la conciencia está transitando entre dos niveles diferentes de organización espiritual, un proceso que necesariamente implica inestabilidad temporal. Es como cuando una oruga se transforma en mariposa. Hay un periodo en el capullo donde la oruga literalmente se disuelve, se convierte en una especie de sopa celular antes de reorganizarse en la forma de la mariposa. Durante esa fase de transformación, no es ni oruga ni mariposa, y el proceso puede parecer caótico o incluso destructivo desde el exterior, pero es absolutamente necesario para la emergencia de la nueva forma. De manera similar, cuando una conciencia está transitando de la espiritualidad institucional a la conexión directa con lo divino, hay un periodo de aparente caos, de cuestionamiento, de sensación de estar perdido entre dos mundos. Pero este proceso, según Greenberg, es precisamente lo que permite la emergencia de una forma más elevada de espiritualidad. Una de las observaciones más profundas de Greenberg fue que las personas que completaban exitosamente esta transición desarrollaban lo que él llamaba espiritualidad sintérgica, una forma de conexión con lo divino que integraba la experiencia directa con la comprensión conceptual, pero sin depender de validación externa o estructuras institucionales para su legitimidad. Estas personas se convertían, según sus palabras, en puentes vivientes entre diferentes niveles de realidad espiritual. No rechazaban completamente los símbolos o enseñanzas de las tradiciones religiosas, pero los comprendían desde una perspectiva completamente nueva, más experiencial, menos dogmática. Podían participar ocasionalmente en ceremonias religiosas si lo sentían apropiado,
pero ya no necesitaban de estas ceremonias para su nutrición espiritual. Su conexión con lo divino se había vuelto independiente de formas externas, aunque podía expresarse a través de múltiples formas cuando fuera útil para su crecimiento o para servir a otros. Greenberg describió este estado como libertad espiritual auténtica, la capacidad de acceder a lo sagrado de manera directa y consistente, sin depender de mediadores humanos, interpretaciones autorizadas o estructuras institucionales. No es anarquía espiritual, sino madurez espiritual. La diferencia entre un adulto, que puede nutrir su cuerpo eligiendo conscientemente entre diferentes alimentos, y un niño que solo puede comer lo que otros le preparan. Pero aquí viene algo crucial que Greenberg enfatizaba. Esta transición no ocurre por decisión intelectual o rebeldía emocional. Es el resultado natural de un proceso de maduración espiritual que sigue sus propias leyes internas. No puedes forzarlo, ni puedes evitarlo una vez que ha comenzado. Es como tratar de detener la pubertad. El organismo tiene su propia sabiduría evolutiva que no puede ser suprimida indefinidamente. Esto es importante, porque muchas personas que están experimentando este alejamiento de las estructuras religiosas se culpan a sí mismas, pensando que están haciendo algo mal o que deberían poder seguir encontrando satisfacción en su iglesia. Pero lo que Greenberg descubrió es que están experimentando una evolución natural que debe ser honrada, no suprimida. En sus estudios longitudinales con personas que habían pasado por esta transición, Greenberg encontró patrones consistentes. Aquellos que trataban de suprimir su proceso de despertar para permanecer en las estructuras religiosas familiares experimentaban estancamiento espiritual, depresión y lo que él llamaba fragmentación sintérgica, una división interna entre su verdad emergente y su comportamiento exterior. En contraste, aquellos que honraban su proceso, que permitían que su evolución espiritual siguiera su curso natural, incluso cuando eso significaba alejarse de las estructuras familiares, experimentaban lo que Greenberg denominó coherencia sintérgica expansiva, una integración progresiva de niveles cada vez más elevados de percepción y experiencia espiritual. Uno de los conceptos más fascinantes que Greenberg desarrolló fue el de campo morfogenético espiritual. Observó que cuando una persona establece un patrón estable de conexión directa con lo divino, crea un campo energético que facilita experiencias similares en otros, especialmente en aquellos con quienes tiene vínculos profundos. Esto significa que cuando sigues auténticamente tu proceso de despertar espiritual, incluso si eso te aleja temporalmente de tu comunidad religiosa, estás en realidad sirviendo a esa comunidad de una manera más profunda. Estás creando un campo de posibilidad que eventualmente puede facilitar el despertar de otros miembros de tu antigua congregación, no mediante la predicación o la confrontación, sino simplemente encarnando un nivel más elevado de realización espiritual. Tu ejemplo silencioso se convierte en una invitación para que otros exploren más allá de los confines de su experiencia religiosa actual. Greenberg documentó numerosos casos donde personas que habían completado su transición hacia la espiritualidad directa eventualmente se convertían en catalizadores para el despertar de otros en sus antiguas comunidades religiosas. No regresaban como rebeldes o críticos, sino como presencias que naturalmente elevaban el nivel de conciencia allí donde aparecían. Esto es particularmente importante para quienes se sienten culpables por estar abandonando a su familia espiritual o comunidad religiosa. Lo que la investigación de Greenberg sugiere es que, al seguir auténticamente tu evolución espiritual, estás en realidad preparando el terreno para una eventual elevación de toda tu comunidad. Pero este proceso requiere paciencia y fe. Greenberg observó que el timing de estas influencias positivas raramente es predecible. Algunas personas ven resultados en meses, otras en años, y algunas solo los ven décadas después. Pero la semilla plantada por una conciencia genuinamente despierta eventualmente germina, aunque no siempre de las maneras que esperamos.
Hacia el final de su carrera, antes de su misteriosa desaparición en 1994, Greenberg estaba desarrollando lo que llamó la teoría de resonancia espiritual. Esta teoría sugería que las experiencias espirituales auténticas crean ondas en el campo de conciencia colectiva que eventualmente transforman las estructuras religiosas existentes desde adentro. Su hipótesis era que estamos viviendo un momento histórico único donde suficientes conciencias individuales están despertando simultáneamente como para crear un punto de inflexión evolutivo en la espiritualidad humana. Las instituciones religiosas tradicionales, según esta perspectiva, están siendo presionadas por este despertar colectivo para evolucionar hacia formas más experienciales, menos dogmáticas, más inclusivas. Si esta teoría es correcta, entonces quienes están experimentando el alejamiento de las estructuras religiosas tradicionales no son desertores de la fe, sino pioneros de una nueva era de espiritualidad humana. Son los exploradores que están cartografiando territorios espirituales que eventualmente beneficiarán a toda la humanidad. Esta perspectiva puede traer un inmenso alivio a quienes están luchando con culpa o confusión sobre su proceso. No estás perdiendo tu camino espiritual. Estás encontrando uno más auténtico. No estás traicionando lo sagrado. Estás respondiendo a un llamado más profundo hacia una conexión más directa con la fuente de todo lo sagrado. Greenberg siempre enfatizaba que este proceso no debe ser intelectualizado o forzado. La transición hacia la espiritualidad directa tiene sus propios ritmos, sus propias estaciones. Hay momentos de intenso crecimiento y momentos de aparente estancamiento. Hay periodos de claridad brillante y periodos de confusión o duda. Todo esto es parte natural del proceso. Como él solía decir a sus estudiantes, la oruga no se convierte en mariposa mediante la fuerza de voluntad. Se rinde al proceso de transformación que ya está activo en su interior. De la misma manera, el despertar espiritual auténtico no es algo que haces, sino algo que permites que ocurra. Una de las señales más claras de que estás experimentando este proceso auténtico, según Greenberg, es que las experiencias espirituales genuinas comienzan a ocurrir espontáneamente, fuera de contextos religiosos formales. Puedes tener momentos de profunda conexión con lo divino, caminando en la naturaleza, en silenciosa contemplación o incluso en medio de actividades mundanas. Estas experiencias espontáneas suelen ser más nutritivas, más transformadoras y más memorables que años de participación en servicios religiosos tradicionales. Son indicaciones de que tu rejilla neuronal se está reconfigurando para permitir acceso directo a fuentes espirituales que antes estaban filtradas o bloqueadas. Otro indicador importante es el desarrollo de lo que Greenberg llamaba discernimiento espiritual expandido. Comienzas a percibir diferencias energéticas sutiles entre diferentes entornos, personas y prácticas espirituales. Lo que antes parecía uniformemente sagrado, ahora revela una gama completa de frecuencias y calidades energéticas. Puedes notar, por ejemplo, que ciertos rituales religiosos realmente elevan tu estado de conciencia, mientras otros parecen disminuirlo. Algunos oradores religiosos resuenan con una autenticidad que puedes sentir físicamente, mientras otros, sin importar cuán elocuentes sean, transmiten algo que tu nuevo discernimiento reconoce como inauténtico o incluso manipulativo. Este desarrollo del discernimiento no es crítica destructiva o juicio negativo, es más bien como desarrollar un paladar refinado para el vino. Comienzas a percibir matices y calidades que antes eran invisibles para ti. Y una vez que desarrollas este paladar espiritual, ya no puedes satisfacerte con experiencias que antes parecían adecuadas. Greenberg observó que las personas en esta etapa a menudo experimentan lo que él llamaba hambre sagrada, un anhelo profundo por experiencias espirituales más nutritivas, más directas, más transformadoras. Esta hambre no puede ser satisfecha mediante la intensificación de prácticas religiosas tradicionales. De hecho, a menudo se intensifica con estos intentos,
como tratar de saciar sed verdadera bebiendo agua salada. La única resolución para esta hambre sagrada, según descubrió Greenberg, es permitir la transición hacia formas más directas de conexión espiritual. Esto puede incluir meditación contemplativa, tiempo en la naturaleza, prácticas chamánicas, misticismo directo, o simplemente cultivar estados de receptividad silenciosa donde lo divino puede comunicarse sin mediación institucional. Lo que es crucial entender es que esta transición no es una traición a tu educación religiosa o herencia espiritual. Es más bien la maduración de todo lo auténticamente valioso que recibiste de esas fuentes, como un árbol que eventualmente crece más allá del invernadero donde fue plantado inicialmente. Tu espiritualidad está superando las estructuras que una vez la nutrieron, pero que ahora la constriñen. Greenberg utilizaba la metáfora del río para explicar este proceso. Decía que las instituciones religiosas son como canales construidos para dirigir las aguas espirituales de manera ordenada y controlada. Estos canales pueden ser útiles para dirigir el flujo inicialmente, pero cuando las aguas crecen lo suficiente, necesitan encontrar su propio cauce natural hacia el océano. El alejamiento de las estructuras religiosas tradicionales desde esta perspectiva no es abandono, sino liberación. Permitir que tu corriente espiritual encuentre su camino natural hacia la fuente infinita. Y paradójicamente, esta liberación a menudo resulta en una apreciación más profunda, menos literal, de las tradiciones religiosas que dejaste atrás. Muchas personas que completan esta transición descubren que pueden regresar ocasionalmente a sus antiguos contextos religiosos con una perspectiva completamente nueva. Ya no necesitan que estos contextos sean la fuente de su nutrición espiritual, por lo que pueden apreciar lo que tienen de valor sin frustración por sus limitaciones. Es como un adulto que visita su escuela primaria. Puede apreciar lo que esa educación inicial le proporcionó sin sentir la necesidad de permanecer en ese nivel. Puede incluso contribuir positivamente a ese entorno desde su perspectiva expandida. Pero ya no depende de él para su crecimiento intelectual. Hacia los últimos años de su investigación, Greenberg había comenzado a documentar lo que él llamaba sincronicidades de transición, patrones de eventos significativos que parecían ocurrir cuando las personas estaban navegando su alejamiento de estructuras religiosas tradicionales. Estos eventos incluían encuentros inesperados con maestros espirituales auténticos, descubrimiento de libros o enseñanzas que proporcionaban exactamente la guía necesaria en el momento preciso, o experiencias espirituales directas que confirmaban la validez de su proceso de transición. Greenberg interpretaba estas sincronicidades como evidencia de que el universo mismo apoya el despertar auténtico de las consciencias. Era como si campos inteligentes de información estuvieran conspirando para facilitar la evolución espiritual de aquellos que habían demostrado la valentía de seguir su verdad interior por encima de la conformidad social. Esta observación proporcionaba un inmenso consuelo a quienes se sentían perdidos o sin apoyo durante su transición. Greenberg les aseguraba que, aunque su comunidad religiosa humana pudiera no entender su proceso, existían fuerzas más sutiles pero muy reales que estaban orquestando circunstancias para apoyar su crecimiento. Una de las enseñanzas más poderosas que Greenberg transmitía a quienes estaban pasando por esta transición era la importancia de mantener lo que él llamaba fe evolutiva, confianza en que su proceso de despertar, aunque a veces confuso o solitario, era parte de un plan más amplio de evolución espiritual humana. Esta fe evolutiva no requiere creencias específicas sobre Dios o el cosmos, simplemente requiere confianza en que la conciencia humana está diseñada para evolucionar hacia niveles más elevados de percepción y conexión con lo sagrado, y que cuando una conciencia individual responde auténticamente a este llamado evolutivo, está sirviendo no solo a su propio crecimiento, sino al crecimiento de toda la especie. Si estás experimentando este proceso ahora mismo, si sientes que tu antigua forma de espiritualidad ya no te satisface, si tu iglesia o tradición religiosa comenzó a sentirse limitante en lugar de liberadora,
quiero que sepas que no estás solo. Miles de personas están pasando por exactamente el mismo proceso en este momento histórico único. Y más importante aún, este proceso es sagrado. No estás perdiendo tu fe, la estás refinando. No estás abandonando a Dios, estás respondiendo a un llamado más profundo hacia una conexión más directa con la fuente de todo lo sagrado. Greenberg siempre insistía en que este despertar no es para los especiales o los elegidos en un sentido elitista. Es simplemente parte de la evolución natural de la conciencia humana. Algunos experimentan esta transición más temprano, otros más tarde, pero eventualmente todas las conciencias están destinadas a evolucionar más allá de formas espirituales externas hacia la conexión directa con la fuente. Lo que hace que algunas personas experimenten esta transición antes que otras no es superioridad moral o intelectual, sino lo que Greenberg llamaba sensibilidad sintérgica, una mayor receptividad natural a las frecuencias espirituales expandidas. Esta sensibilidad puede desarrollarse a través de experiencias de vida específicas, prácticas contemplativas, crisis existenciales, o simplemente como resultado del timing natural de su evolución individual. Una de las preguntas que Greenberg recibía constantemente de personas en transición era: ¿cómo puedo saber si estoy realmente despertando espiritualmente o simplemente me estoy rebelando contra la autoridad religiosa? Su respuesta era siempre la misma: observa los frutos en tu vida. La rebelión contra la autoridad religiosa típicamente produce amargura, resentimiento y una fijación en criticar o atacar las estructuras que se están rechazando. En contraste, el despertar espiritual auténtico produce una creciente paz interior, compasión expandida y un desinterés natural en los conflictos sobre formas religiosas específicas. Cuando estás realmente despertando, no necesitas probar que tu camino es superior o que otros están equivocados. Simplemente sigues tu verdad interior con una confianza silenciosa, permitiendo que otros sigan la suya. No hay urgencia de convertir a nadie, ni necesidad de justificar tu proceso ante otros. Greenberg observó que las personas en auténtico despertar espiritual desarrollaban lo que él llamaba indiferencia sagrada hacia las opiniones de otros sobre su camino espiritual. No indiferencia fría o despectiva, sino la tranquila confianza de quien sabe que está siguiendo una guía interior auténtica. Esta indiferencia sagrada es especialmente importante cuando familiares o antiguos compañeros de fe expresan preocupación, desaprobación o incluso horror por tu alejamiento de las estructuras religiosas tradicionales. Greenberg enseñaba que estas reacciones son naturales e incluso predecibles. Representan el intento del sistema de mantenerte dentro de sus parámetros conocidos. Pero aquí viene algo crucial. Estas reacciones de otros no son indicación de que estés en el camino equivocado. De hecho, según las observaciones de Greenberg, la resistencia del entorno social a menudo es proporcional a la autenticidad del despertar que estás experimentando. Los despertares superficiales o artificiales raramente generan mucha resistencia, porque no amenazan realmente el status quo. Es el despertar genuino, el que realmente transforma tu manera de ser en el mundo, el que desencadena reacciones intensas en quienes te rodean. No porque quieran dañarte, sino porque tu transformación a nivel energético está perturbando campos de conciencia que han permanecido estables durante años o décadas. En uno de sus últimos seminarios, Greenberg compartió una observación profunda. Cuando una persona despierta auténticamente, se convierte en un espejo que refleja tanto la luz como las sombras de quienes la rodean. La luz inspira, las sombras incomodan. Ambas reacciones son parte del proceso de despertar colectivo. Esta perspectiva puede ayudarte a navegar las reacciones desafiantes de otros con más ecuanimidad. No están reaccionando realmente a ti como persona, sino a lo que tu despertar está revelando sobre sus propias vidas espirituales. Tu libertad les recuerda su propia sensación de limitación. Tu paz interior contrasta con su ansiedad espiritual. Tu conexión directa con lo sagrado
expone la dependencia de ellos en formas externas. Pero Grinberg siempre enfatizaba la importancia de responder a estas reacciones con compasión, no con superioridad. Recordaba a sus estudiantes que ellos mismos habían estado en ese lugar de dependencia de estructuras externas y que el despertar es un proceso gradual que no puede ser forzado o acelerado artificialmente. La compasión más profunda que puedes ofrecer a quienes reaccionan negativamente a tu proceso es simplemente continuar encarnando tu verdad sin atacar la suya. No necesitas defenderte, explicarte extensamente o probar la validez de tu camino. Tu vida misma se convierte en el argumento más elocuente. Grinberg documentó numerosos casos donde personas que habían mantenido esta postura de compasión silenciosa durante años eventualmente se convertían en catalizadores para el despertar espiritual de quienes inicialmente habían sido más críticos de su proceso. Pero este resultado no puede ser una motivación o expectativa, debe surgir naturalmente como consecuencia de la autenticidad mantenida a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos más desafiantes de esta transición, según observó Grinberg, es aprender a confiar en tu propia experiencia espiritual directa cuando toda tu educación religiosa te ha enseñado a desconfiar de tal experiencia sin validación externa. Las instituciones religiosas, por su propia naturaleza, deben posicionarse como intermediarios necesarios entre los individuos y lo divino. Esta dependencia de validación externa se desarrolla tan profundamente que muchas personas, incluso cuando comienzan a tener experiencias espirituales auténticas y transformadoras, inmediatamente buscan que alguna autoridad religiosa les confirme que estas experiencias son reales o apropiadas. Pero aquí está el paradoxo. Las experiencias espirituales más profundas y transformadoras, por su propia naturaleza, trascienden las categorías que las autoridades religiosas institucionales pueden validar. Es como pedirle a alguien que nunca ha estado enamorado que valide tu experiencia del amor romántico, o pedirle a alguien que nunca ha visto colores que confirme tu descripción del arco iris. Grinberg enseñaba que desarrollar confianza en tu propia experiencia espiritual directa es esencial para completar la transición hacia la espiritualidad auténtica. Esta confianza no se desarrolla de la noche a la mañana, especialmente después de años o décadas de condicionamiento para buscar validación externa. Pero gradualmente, a medida que observas los frutos positivos de seguir tu guía interior, mayor paz, compasión expandida, sincronicidades significativas, experiencias de conexión profunda, comienzas a desarrollar lo que él llamaba fe experiencial, confianza basada en resultados observables en lugar de creencias heredadas. Esta fe experiencial es radicalmente diferente de la fe religiosa tradicional. No requiere que creas en doctrinas específicas o que aceptes interpretaciones autorizadas de textos sagrados. Se basa enteramente en tu propia experiencia directa de conexión con lo sagrado y en los resultados observables de seguir esa conexión. Una de las herramientas más prácticas que Grinberg desarrolló para ayudar a las personas en esta transición era lo que llamaba cartografía espiritual personal. Consistía en documentar sistemáticamente tus experiencias espirituales directas, notando patrones, registrando sincronicidades y observando correlaciones entre diferentes prácticas y sus efectos en tu estado interior. Esta documentación no tenía el propósito de crear un nuevo dogma personal, sino de ayudarte a reconocer la inteligencia y coherencia inherentes en tu proceso de despertar. Con el tiempo, comenzarías a ver que tu experiencia espiritual directa sigue patrones reconocibles y produce resultados consistentes, evidencia tangible de que estás conectando con algo real y confiable. Grinberg observó que las personas que mantenían esta práctica de cartografía desarrollaban rápidamente confianza en su propia experiencia espiritual y se volvían menos dependientes de validación externa, no porque se volvieran arrogantes o cerradas a la guía de otros, sino porque habían desarrollado una brújula interior confiable. Esta brújula interior les permitía discernir entre guía auténtica de fuentes externas
y intentos de manipulación o control. Podían beneficiarse de maestros genuinos y enseñanzas valiosas sin perder su autonomía espiritual o comprometer su conexión directa con lo sagrado. Hacia el final de su carrera, Greenberg había identificado lo que consideraba las características distintivas de lo que llamaba espiritualidad madura: independencia de validación externa, capacidad de discernimiento fino entre diferentes calidades de experiencia espiritual, compasión natural que no requiere esfuerzo moral y, lo que él consideraba más importante, la capacidad de ser un puente entre diferentes niveles de conciencia sin perder la propia integridad. Esta última característica es especialmente importante para quienes están navegando la transición fuera de estructuras religiosas tradicionales. Eventualmente, desarrollas la habilidad de interactuar armoniosamente con personas en diferentes etapas de desarrollo espiritual sin sentir la necesidad de convertirlos a tu perspectiva o de comprometer tu propia verdad. Puedes participar en conversaciones religiosas tradicionales cuando es apropiado, apreciar aspectos valiosos de diferentes tradiciones e incluso asistir ocasionalmente a servicios religiosos si sientes inspiración para hacerlo. Pero todo esto ocurre desde un lugar de libertad interior, no de dependencia o necesidad. Greenberg comparaba esta flexibilidad espiritual con la habilidad de un músico maduro que puede tocar diferentes estilos de música según la ocasión, pero que nunca pierde su propia voz musical distintiva. La forma puede variar, pero la esencia permanece coherente y auténtica. Una de las preocupaciones más comunes que Greenberg encontraba entre personas en transición era el miedo de volverse espiritualmente aislados o de perder el sentido de comunidad que sus antiguas iglesias proporcionaban. Esta preocupación es comprensible y válida. Los seres humanos somos inherentemente sociales, y la dimensión comunitaria de la experiencia espiritual puede ser profundamente nutritiva. Sin embargo, Greenberg observó que las personas que completaban auténticamente su transición hacia la espiritualidad directa raramente permanecían aisladas por períodos prolongados. En cambio, tendían a atraer naturalmente a otros que estaban en etapas similares de desarrollo, formando comunidades espirituales más orgánicas y menos formalizadas. Estas nuevas comunidades espirituales diferían significativamente de las congregaciones religiosas tradicionales. Estaban basadas en resonancia energética y compatibilidad de desarrollo en lugar de adherencia a creencias específicas. Los miembros se reunían no por obligación o tradición, sino por el genuino disfrute y nutrición mutua de compartir experiencias espirituales auténticas. Greenberg notó que estas comunidades emergentes eran típicamente más inclusivas, menos jerárquicas y más enfocadas en la experiencia directa que en la discusión conceptual. Los participantes se sentían libres de compartir sus experiencias espirituales más íntimas sin miedo al juicio o a la necesidad de conformarse a interpretaciones doctrinales específicas. Pero quizás lo más importante que Greenberg observó sobre estas nuevas formas de comunidad espiritual era que no requerían que sus miembros sacrificaran su autonomía espiritual individual. De hecho, la diversidad de caminos espirituales individuales se celebraba como una fuente de riqueza colectiva en lugar de verse como una amenaza a la unidad grupal. Esta observación proporcionaba esperanza significativa para quienes temían que seguir su auténtico despertar espiritual resultaría en aislamiento permanente. Greenberg les aseguraba que la comunidad espiritual auténtica, aunque quizás diferente en forma de lo que habían conocido anteriormente, eventualmente emergerían naturalmente en sus vidas. Pero enfatizaba que esta emergencia no podía ser forzada o apresurada. Requería paciencia y confianza en que el universo eventualmente conectaría a las conciencias despiertas de maneras que servirían al crecimiento mutuo. Intentar crear prematuramente estas conexiones a menudo resultaba en comunidades artificiales que no proporcionaban la nutrición espiritual genuina que se buscaba. En los últimos años de su investigación, Greenberg había comenzado a documentar lo que él llamaba
redes sintérgicas emergentes, patrones de conexión espontánea entre individuos que habían completado transiciones similares hacia la espiritualidad directa, incluso cuando estos individuos estaban geográficamente dispersos y no tenían conocimiento consciente unos de otros. Estas redes parecían operar a través de lo que él denominaba resonancia morfogenética, campos de información que facilitaban la conexión entre conciencias compatibles. Era como si las personas que habían alcanzado ciertos niveles de desarrollo espiritual automáticamente se volvieran parte de una red invisible que proporcionaba apoyo, guía y oportunidades de servicio mutuo. Greenberg especulaba que estas redes representaban la forma evolutiva emergente de comunidad espiritual humana, menos dependiente de proximidad física o estructura institucional, más basada en resonancia energética e informacional. Si esta especulación es correcta, entonces, quienes están experimentando la transición fuera de estructuras religiosas tradicionales están en realidad pionereando nuevas formas de conexión espiritual comunitaria. Esta perspectiva puede proporcionar un inmenso consuelo durante los períodos inevitables de soledad que acompañan esta transición. No estás verdaderamente solo, incluso cuando pueda parecer así temporalmente. Estás conectándote con una red más sutil, pero muy real de conciencias que están navegando un proceso similar. Y más importante aún, tu proceso individual está contribuyendo al desarrollo de esta red para el beneficio de todos los que vendrán después. Cada paso que das en tu auténtico despertar espiritual está haciendo el camino un poco más claro, un poco más accesible para otros que seguirán una ruta similar. Greenberg siempre terminaba sus seminarios sobre este tema con lo que él consideraba el mensaje más importante para quienes estaban experimentando la transición fuera de estructuras religiosas tradicionales. No estás abandonando lo sagrado, estás respondiendo a su llamado más profundo. No estás perdiendo tu camino espiritual, estás encontrando uno más auténtico, y no estás traicionando tu herencia espiritual. Estás permitiendo que madure hacia su potencial más elevado. Esta perspectiva transforma completamente la experiencia de alejarse de tu iglesia o tradición religiosa. En lugar de ser una pérdida lamentable, se convierte en una graduación sagrada. En lugar de ser una crisis de fe, se convierte en una maduración de la fe hacia formas más directas y auténticas. Y quizás lo más liberador de todo, ya no necesitas la aprobación de otros para validar tu proceso espiritual. Tu propia experiencia directa de conexión con lo sagrado se convierte en toda la validación que necesitas. Esta es la verdadera libertad espiritual, no la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de seguir tu más auténtica guía interior sin necesidad de justificación externa. Si este mensaje ha resonado contigo, si has reconocido tu propia experiencia en lo que hemos explorado hoy, quiero que sepas que estás experimentando algo sagrado y evolutivo. No estás roto, no estás perdido y definitivamente no estás solo. Miles de personas alrededor del mundo están pasando por exactamente el mismo proceso en este momento histórico único, y cada una de ustedes está contribuyendo a una transformación más amplia de la espiritualidad humana que eventualmente beneficiará a toda nuestra especie. Mantente fiel a tu verdad, honra tu proceso, confía en tu experiencia directa, y recuerda que incluso cuando el camino parece solitario, estás participando en algo mucho más grande que tu proceso individual. Estás ayudando a dar a luz una nueva era de espiritualidad humana basada en conexión directa con lo sagrado en lugar de dependencia de estructuras externas. El futuro de la espiritualidad humana está siendo escrito por personas como tú, que tuvieron la valentía de seguir su verdad interior incluso cuando eso significaba alejarse de lo familiar y seguro. Tu proceso no es solo para ti, es un regalo que estás dando a toda la humanidad. Si este video te ha ayudado a entender tu proceso, si te ha dado perspectiva sobre tu experiencia, te pido que lo compartas. Hay miles de personas que se sienten culpables y confundidas por estar alejándose de sus iglesias, personas que necesitan escuchar que su proceso es sagrado y evolutivo,
no una falla o traición. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que esté pasando por esta transición. Deja un comentario contando tu propia experiencia. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para sentirse menos sola en su proceso. Y si quieres seguir explorando estos temas profundos sobre el despertar de la conciencia, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana profundizamos en diferentes aspectos de la evolución humana, integrando sabiduría ancestral con descubrimientos científicos contemporáneos. Recuerda las palabras finales de Jacobo Greenberg antes de su misteriosa desaparición. Cada conciencia que despierta auténticamente se convierte en una luz que ilumina el camino para todas las demás. No importa cuán solitario pueda parecer tu proceso, tu luz está siendo vista y está haciendo una diferencia que trasciende lo que tu mente individual puede comprender. Tu alejamiento de las estructuras religiosas tradicionales no es un final, es un comienzo. El comienzo de una relación más directa, más auténtica y más transformadora con la fuente de todo lo sagrado. Y esa relación, una vez establecida, se convierte en un regalo que naturalmente bendice a todos los que encuentras en tu camino. Gracias por tener la valentía de seguir tu verdad. Gracias por ser pionero de una nueva forma de espiritualidad humana. Y gracias por ser parte de esta comunidad de conciencias despiertas que están transformando nuestro mundo desde adentro hacia afuera. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos los misterios profundos del despertar humano. Hasta entonces, mantente fiel a tu verdad, honra tu proceso y recuerda que tu despertar espiritual es uno de los regalos más preciosos que puedes ofrecer a un mundo que desesperadamente necesita más conciencias auténticamente despiertas. El futuro espiritual de la humanidad está en manos de personas como tú. Úsalo sabiamente.